Muy buenas tardes, amigos, hermanos en Cristo, familia. Estamos hoy por comenzar nuevos temas, ya que terminamos el Sermón del Monte, y hoy vamos a tener un tema que lo he titulado Dios con nosotros en las dificultades. Y hoy vamos a leer el texto de la epístola de Pedro, primera de Pedro 5:7, que dice así: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Recordemos que el apóstol Pedro fue uno de los 12 discípulos que recibió muchas enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Y él tenía que aprender, tenía que crecer en su ministerio, tenía que aprender a crecer en su comunión con Dios, tenía que también conformarse a su carácter. Recordemos que el apóstol Pedro tenía un temperamento colérico, debido a que era muy impulsivo, era un hombre impetuoso y con una tendencia al liderazgo. Era el primero en contestar cuando nuestro Señor hacía alguna pregunta en forma masiva. Pero recordemos que una vez el apóstol Pedro le dijo a Jesús que él estaría dispuesto a dar su vida hasta la muerte por Jesús. Pero Jesús, ¿verdad?, le dijo a Pedro que no cantaría el gallo antes que él hubiese negado 3 veces a nuestro Señor Jesús. ¿Y por qué? Porque sabemos que la misma nación de Israel estaba subyugada por el Imperio Romano. Había persecución de los romanos hacia el pueblo de Israel, y Pedro tenía miedo a que lo mataran. Pero también Jesús, antes de irse, le dice: Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Y dijo: sí, Señor, tú sabes que te amo. Y Jesús le dijo: pues apacienta a mis corderos. Y cuando escribe esta carta el apóstol Pedro, ¿verdad?, él había retomado la comisión que Jesús le había dado para que les hablara a los ancianos y a la grey, ¿verdad?, de aquel entonces, y pudiera decirles estas palabras, ¿verdad?, que él había vivido, había sido probado con fuego, donde dice: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Y aquí hay una palabra importante, que es la ansiedad. La palabra ansiedad significa tener distracciones, tener cargas, preocupaciones y temores ante las circunstancias de la vida. La palabra ansiedad proviene del griego y quiere decir dividir la mente en muchas preocupaciones. Obviamente esto es no poner nuestros pensamientos en las promesas que Dios nos ha dado. Por eso vemos que la ansiedad se origina, ¿verdad?, a través de esa desconfianza, no creerle a Dios. Hay incredulidad. Y muchas veces Jesús les tuvo que reprender a los discípulos cuando les decía: hombres de poca fe. Entonces, tenían que crecer ellos, crecer en la confianza, en la fe, en Dios, en sus promesas. Pero para ello tenían que atravesar por muchas pruebas, como era la persecución de aquel entonces. ¿Cuáles son las características de la ansiedad? Bueno, las características de la ansiedad es preocuparse en el presente, ¿verdad? Hay mucha ansiedad, nos preocupamos en todo momento. A veces nuestro pensamiento nos cautiva para estar pensando en las circunstancias, en los problemas, en las vicisitudes que tenemos día con día. Y no solamente nos preocupa el presente, sino también el pasado de todo lo que hicimos, todos los errores que hicimos. Pero recordemos aquí que el Señor ha perdonado cuando venimos ante Él y nos arrepentimos, ha perdonado nuestros pecados pasados. Y la ansiedad también nos puede estar atiborrando ahí en el pensamiento cuando tenemos preocupaciones por el futuro, nos angustia el futuro, qué pasará, qué sucederá, y realmente no ponemos nuestra confianza en la palabra del Señor. Y por ello
trae consecuencias físicas muy severas. Algunas pueden ser dificultades, ¿verdad?, en la respiración, nos puede traer sudor excesivo, dolores de cabeza, mareos, temblores, palpitaciones del corazón, nerviosismo, y muchas veces nos quita el sueño. Entonces estos ataques también pueden ser ataques de ansiedad, pueden volverse muy graves y a veces se requieren de medicamentos para aliviar estos síntomas. Hay síntomas, ¿verdad?, muy fuertes, y también hay sentimientos de aprehensión. La persona puede llegar a temer alguna catástrofe que piensa que va a ocurrir. Aún así, Jesús nos dijo que en el mundo tendríamos aflicción, pero que confiáramos en Él, porque Él había vencido al mundo. Entonces, la ansiedad para el cristiano es innecesaria, no la tenemos que tener. No tenemos necesidad de llevar las cargas cuando Dios está dispuesto a llevarlas por nosotros. Es inútil angustiarse, ¿verdad? La angustia no ha resuelto ni resolverá ningún problema que tengamos nosotros. Y la ansiedad delante de Dios es un pecado. La ansiedad es pecado porque el creyente está negando la sabiduría de Dios. Él es soberano, tiene control sobre el universo entero, ¿verdad? También muchos niegan el amor de Dios porque dicen que Dios no tiene cuidado de ellos. Hay otros que niegan el poder de Dios porque dicen que Dios no es capaz de librarlos, ¿verdad?, de toda su ansiedad. Pero ¿cómo nosotros podemos vencer la ansiedad? Bueno, la única cura para la ansiedad es arrodillarnos ante Dios. El crecimiento espiritual es un factor. Es un factor, ¿verdad?, importante para vencer la ansiedad. Entonces, conforme la persona camina en una intimidad, en una comunión con Cristo, va dándose cuenta de la seguridad y paz que tiene en Él, porque hay promesas para nosotros. Dice que Él guardará en completa paz aquel cuyo pensamiento en Él persevera. Entonces esto lo tengo que tener en mi mente, pero también lo debo de creer. No solamente es de memorizar un texto, sino debemos de vivirlo con la ayuda de Dios y creerlo. Entonces debemos darnos cuenta, ¿verdad?, de lo interesante que es confiar en Dios y vencer los sentimientos de aprehensión. Hay consejos bíblicos para vencer la ansiedad. Y esto nos dice, ¿verdad? Por eso Pedro dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Echar, hermanos, quiere decir arrojar, o sea, arrojar lejos de nosotros. Derribar quiere decir dispersar. Y la única cura para esta ansiedad, como les decía, es arrodillarnos ante Dios, tener una comunión con Dios y creerle a su palabra. Entonces, este verbo de echar denota una acción deliberada, rápida, de lanzar algo lejos, ¿verdad?, para despojarse de él. Y en eso significa, ¿verdad?, echar nuestras cargas sobre Dios, no llevarlas nosotros. Recordemos que no debemos de llevarla como el Pipi la llevaba, ahí una lápida, ¿verdad?, en su espalda. Nosotros debemos de dejar todas nuestras cargas, quitar toda esa lápida que tenemos, que nos embarga, que nos quita el sueño, y ponérselas a nuestro Dios, esas cargas. Entonces, si nosotros llevamos sobre nuestros hombros una carga, ¿verdad?, que te aplasta inmediatamente, no te vas a despojar de esa ansiedad que está en tus hombros. Por eso nos dice echar. Echar es este verbo, ¿verdad?, que debemos nosotros no llevarlos. Echar quiere decir quitas toda desesperanza, todo sufrimiento, todo descontento, todo desánimo, para que tú puedas seguir avanzando en la vida. Y para echar nuestra ansiedad sobre Dios se necesita humildad. El apóstol Pedro nos dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Entonces, humillaos, hermanos, significa bajarse a un nivel del suelo ante Dios, es postrarnos ante Dios, no solamente de rodillas, sino de todo corazón. Y significa someternos, confiar y depender de Él al 100%, porque Él tiene cuidado de nosotros. El ejemplo lo tenemos de Jesús. Jesús, en la última cena, ¿verdad?, Él se ciñó la toalla, se puso a lavar los pies a los discípulos. Tuvo esa humildad porque
tenía que enseñarles a los hombres cómo se debe de vivir con humildad, ¿verdad? Él se humilló hasta lo sumo, pero también Dios lo exaltó para que él estuviese a su diestra. El Rey soberano, el Rey de reyes, el Señor de señores, Jesucristo. Dios lo exaltó, ¿verdad? Entonces tenemos que humillarnos bajo la poderosa mano de Dios. Y esto hace referencia a la liberación del pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Recordemos, ¿verdad?, que el faraón les estaba dando tareas muy pesadas al pueblo de Israel, pero ellos clamaron a Dios, y a su tiempo Dios escogió a Moisés para que por medio de Moisés él usara su omnipotencia, ¿verdad?, y protegerlos cuando abrió el mar Rojo en seco. Ellos pasaron, ellos no tenían escapatoria. Venían atrás a caballo los egipcios para matarlos y enfrente se encontraban con el mar. Pero Dios les abrió el mar en seco para llevarlos a la tierra prometida. Ese es nuestro Dios, el cual tú y yo servimos. Esto significa, hermanos, que el Dios de los israelitas es el mismo Dios de ayer, hoy y por todos los siglos. Él puede intervenir en asuntos humanos de su pueblo de hoy en día, puede consolarnos en los momentos de desconsuelo, en los momentos de debilidad. Él nos fortalece, aún en los peores sufrimientos de nuestras vidas. Podemos confiar entonces en Dios. Podemos seguir, no importa las circunstancias que tengamos, enfermedades, carestía, problemas en el matrimonio, la esposa, los hijos, pero a su debido tiempo Dios nos exalta. Pero debemos de tener esa confianza para que venga esa recompensa. En muchas pruebas, ¿verdad?, que pasamos, realmente Dios nos va a dar la victoria cuando confiamos en Él. Para echar nuestra ansiedad sobre Dios, se necesita, hermanos, entonces la confianza en Él. Entonces la ansiedad tiene un efecto debilitante en nuestras vidas, hermanos. Si no ponemos nosotros esa confianza en Dios, nos va a debilitar y es un resultado de nuestra falta de confianza y de certidumbre en las promesas de Dios. Si dudamos, ¿verdad?, tomamos sobre nosotros la carga de preocupaciones y demostramos así nuestra falta de fe. Por lo tanto, Pedro nos insta, hermanos, a echar nuestras preocupaciones sobre Dios y a confiar en Él. ¿Cómo podemos entonces confiar en Dios? Para poder confiar en Dios es necesario encomendar nuestros caminos a Él. Este salmista, ¿verdad?, en el Salmo 37:5 dice: encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Y en la versión Dios habla hoy, ¿verdad?, lo dice de una manera muy sencilla, muy comprensible. Dice: pon tu vida en las manos del Señor. Pon tu vida, hermano, en las manos del Señor. Confía en Él y Él vendrá en tu ayuda. Él vendrá. Él no está lejos de nosotros. Él es Dios altísimo. Pero no deja de ver a aquellos que claman con humildad y esperando en su misericordia. Él vendrá a ayudarte en esos problemas que tú tienes. Pueden ser problemas económicos. Puedes estar a punto de quebrar tu empresa. Puedes tú tener una enfermedad incurable. Pero Él es nuestra esperanza. Él es nuestra ayuda, nuestro protector. Por eso es de que el salmista dice encomienda, se encomienda, y esto significa confiarle todo al Señor, tu vida completa, tu familia, tu trabajo, tus posesiones, todo es de Él, y cuando tú le confías, le dices: Señor, aquí está, te lo dejo todo. Él va a tener el control y la dirección que tú necesitas de Él, porque Él conoce todo, conoce tu presente y tu futuro. Entonces, hermanos, qué mejor que nuestro Padre Celestial, confiarle todo. Nosotros estamos limitados, pero Él no. Debemos de encomendarnos al Señor, y eso significa confiar y creer que Él cuidará de nosotros. Cada día tenemos que dejar la ansiedad y no importa, aunque haya truenos, aunque haya tempestades, poner nuestra mirada en las promesas de Dios. Encomendarnos al Señor significa confiar y creer que Él cuidará de nosotros. Mejor, fíjense, mejor de lo que nosotros pudiéramos hacerlo. ¿Cuántas veces nos hemos encontrado
Hemos salido de nuestra casa y llegamos con bien, sin darnos cuenta, ¿verdad?, que a nuestro lado hubo un malhechor para hacernos daño y sin embargo Él cuidó nuestra entrada y nuestra salida. Algunas veces, hermanos, traemos nuestros problemas delante del Señor, pero la falta de confianza hace que nos los llevemos otra vez. En el Salmo 56:4 nos dice: en Dios alabaré su palabra, en Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Y en la versión Biblia al día nos dice de esta manera: confío en Dios y alabo su palabra. Confío en Dios y no siento miedo. ¿Qué puede hacerme un simple mortal? Muchas de nuestras ansiedades, hermanos, son producidas por el temor que nos causa el hombre, pero la confianza en Dios hace que no le temamos. El hombre delante de Dios es un simple mortal. No debe de haber ansiedad. Si Dios cuida de nosotros, no debemos de tener ansiedad. Por eso, ¿verdad?, dice: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Y en la versión Dios habla hoy, dice de esta manera este pasaje que les leí: dejad todas vuestras preocupaciones a Dios, porque Él se preocupa de nosotros. Él, hermanos, está al tanto. Él está preocupándose por nosotros. Nosotros, si nos preocupamos, no vamos a resolver problemas, no vamos a hacer nada. Por eso, ansiedad significa estar preocupado anticipadamente acerca de la vida diaria. Estamos preocupados nosotros porque queremos resolverla, queremos llevar nuestras cargas, nuestras circunstancias, todo lo que vivimos, y no. La preocupación, hermanos, debemos de descartarlas de nuestras vidas, porque el amor del Padre provee para todas nuestras necesidades diarias, hermanos, cada momento. El dejar que Dios se haga cargo de nuestras preocupaciones nos llama a la acción y no a la pasividad. Por eso, en 1 de Pedro 5:8 nos dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. El Señor nos dejó un arsenal, un armamento más poderoso que el mismo diablo. Pero nos dice: sed sobrios. Y esto significa, hermanos, el ser sobrios es gobernar el alma. Que la ansiedad no domine nuestra alma. Tener dominio propio es tener templanza. Aunque no deberíamos tener ansiedad, deberíamos ser sobrios y velar. Velar no quiere decir que no duermas. Quiere decir que estemos alertas, porque tenemos un poderoso adversario, sí, pero no es mayor que Dios. Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. El diablo, hermanos, siempre vino para hurtar, matar y destruirnos. Pero ser sobrio significa ser serios en nuestros pensamientos, creerle a Dios, adoptar un enfoque realista ante la vida, ser inteligentes tocante a las estratagemas de Satanás. No debemos de ignorar que Él quiere destruirnos, pero recordemos, Dios está de nuestro lado. Una persona, hermanos, que no se preocupa de la naturaleza o del carácter del mundo, que es desconocedor de los propósitos y ataques de nuestro adversario el diablo, puede permitirse vivir de forma ligera, ¿verdad? Caer en el otro extremo. No, pues a mí no me va a pasar nada. No. El cristiano, recordemos que es el blanco de Satanás. El diablo es el adversario, el acusador de nuestros hermanos, que hace acusaciones falsas, calumniosas, tienta y seduce contra los creyentes. Sus engaños varían desde aparecer como una serpiente sutil y hasta un ángel de luz. También lo dice la Biblia que es un león rugiente, sediento de sangre, es violento, es insaciable, persiguiendo siempre una presa, buscando a quien devorar. Y este asunto, ¿verdad?, es para que nosotros podamos poner, ¿verdad?, atención. Él es muy astuto. Anda vagamente en busca de una presa, está mirando por turno a todos los cristianos para ver a cuál tiene la mejor oportunidad de tragárselo entero en alma y cuerpo. Por eso es que debemos de tomar muy en serio la palabra de Dios, pero no tener miedo, porque Dios está con aquel que clama a Él. Como ya lo hemos dicho antes, la ansiedad te empuja a tomar muchas direcciones falsas, escapes para huir de los problemas. En 1 de Pedro 5:9, ¿verdad?, nos dice la Escritura: al cual resistir
Resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Resistir firmes en la fe. Esta palabra de resistir significa mantenerse firme en contra de. El método para resistir al diablo no consiste en fórmulas o palabras, sino en permanecer firmes en la fe cristiana. Y es necesario que estos mismos padecimientos se vayan cumpliendo en todos nuestros hermanos en todo el mundo. Todos hemos sido perseguidos, hemos tenido persecuciones, a lo mejor diferentes a las que tuvieron los apóstoles, pero tenemos persecuciones muchas veces. Pero la fe, hermanos, absoluta es la que honra a Dios. Es saber que solamente la Escritura es nuestro punto de apoyo firme, la palabra de Dios. Y es todo suficiente para salir victoriosos de esas acechanzas del adversario, porque Él dará también conjuntamente la salida hacia esa tentación. Él está cada día tentando nuestros corazones. Por eso debemos aceptar gozosamente el llamamiento de Dios y haciendo su voluntad e imitando la forma de obrar de Él. Debemos confiar en Dios porque Él está siempre con nosotros. Él es la fortaleza de los siglos. En tiempos de debilidad, Él es tu fortaleza. Y un día, hermanos, cuando aparezca este príncipe de los pastores, que es nuestro Señor Jesús, recibiremos la corona de gloria, que nunca ha de marchitarse, no como los que reciben los atletas de este mundo. Es una corona de gloria que les está reservada, ¿verdad? Es esa corona de gloria inmortal, porque la flor que tiene esta corona no se marchita, es inmortal, es para que estemos con Dios siempre. Vamos a hacer una oración. Señor, en esta hora estamos aquí delante de ti para pedirte tu ayuda. Perdónanos si hemos sido incrédulos para que esta ansiedad que nos embarga día con día no esté en nosotros. Ayúdanos a poner la mirada en las cosas de arriba, en tu palabra, en la vida eterna. Hay promesas y ayúdanos a ser obedientes, a hacer tu voluntad, a agradarte, a meditar en tu palabra, a ponernos de rodillas, a poner todas nuestras cargas en ti. Te lo suplicamos, bendícenos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén.